Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Hasta ahí la palabra de Dios en esta mañana. Puede tomar su asiento. Continuando con nuestra serie, llegamos al final del capítulo 15, ¿sí? Pero no es el final del libro, porque el relato sigue. Pero quise detenerme acá porque Jesús está dejando bien en claro, ¿sí?, en todo el capítulo 15, desde que empezó a consolar a sus discípulos, que Él no los dejaría huérfanos, que Él estaría con ellos y que si ellos permanecerían en Él, Él permanecería en ellos. Y Jesús les dijo: separados de mí nada podéis hacer. Luego, en el versículo 18 en adelante, Jesús les dice que el mundo los va a aborrecer porque aborrece a Cristo y aborrece al Padre. Esto es inevitable. Jesús, como los ha llamado amigos, no solamente siervos, Él les ha ido diciendo las cosas que le van a ir sucediendo, las cosas que le sucederían pronto. Entonces, Jesús les va diciendo como sus amigos, les va diciendo: miren, va a pasar esto, yo me voy a ir, no los voy a dejar solos, pero los van a perseguir por causa de mi nombre. Y en esta ocasión, Jesús los ha estado entrenando, ¿sí? Ha elegido a sus discípulos, los está entrenando con un solo propósito: que ellos puedan ser testigos de Él en el mundo, ¿sí? Ese es el propósito con el cual Cristo los eligió, para salvarlos, pero para que ellos sean testigos del Evangelio de Jesucristo en el mundo. Y porque van a testificar, y por causa de que testifiquen, van a ser aborrecidos, porque Él dice: porque odian al Padre y me odian a mí, ¿sí? Por causa de mi nombre es que los van a aborrecer. El versículo 21 del capítulo 15 dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces ahora Jesús sigue consolando a sus discípulos, pero les dejan claro que sin la ayuda del Señor ellos no van a poder testificar. Entonces Él nuevamente les promete enviar el Espíritu Santo, que ya se lo ha venido diciendo. Y ahora vuelve a repetir para que ellos no estén angustiados, y les dice: mas cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ¿sí?, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Jesús está consolando y animando a sus discípulos, como la palabra de Dios nos animaba hoy en el catecismo. Si escuchamos que esto trae gozo y alegría a nuestras vidas, porque esa famosa frase del versículo en 1 Corintios 11 que dice: hasta que Él venga, ¿sí?, es porque estamos esperando a Jesucristo. Todas las luchas, las pruebas, las persecuciones que el cristiano puede llegar a tener son solamente hasta que Él venga. Cuando Él venga, seremos recibidos con Él en gloria, o seremos recibidos por Él en la gloria. Él nos vendrá a buscar. Entonces, el cristiano tiene puesta su mirada en el galardón, que es la vida eterna, llegar a los brazos de Jesús. Mientras tanto, mientras estamos en el mundo, debemos obedecer la palabra de Dios. He dividido en 2 puntos este sermón, y el primero que vamos a ver es el Espíritu Santo. El primer punto es el Espíritu Santo, porque es lo que Jesús promete enviar. Mas cuando venga el Consolador, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? Bueno, Consolador, ¿sí? En su palabra original significa uno puesto al lado de otro, ¿sí? Se asocia también con la palabra abogado, uno puesto al lado de otro para ayudar, para guiar, para consolar. Ese es el Consolador. Bueno, el Espíritu Santo es el Consolador en primer lugar. También dice la palabra de Dios que es el Espíritu de verdad, ¿sí? El Espíritu Santo es el Consolador y también es el Espíritu de verdad.
el Espíritu Santo revela la verdad de Dios manifestada en Jesucristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Guía a los creyentes según la verdad, según la palabra de Dios. Y es lo que dice el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo enseñará y recordará las cosas que Jesús ha enseñado. Si usted mira el capítulo 14, verso 26 de Juan, la palabra de Dios, Jesucristo mismo está diciendo: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces la función del Espíritu Santo es enseñar la palabra de Dios y recordar la palabra de Dios a los creyentes y consolarlos con la palabra de Dios hasta que Jesucristo venga. ¿Por qué iba a necesitar guía y consolación? Porque los creyentes iban a ser perseguidos y están en este mundo de tinieblas y necesitan de la fortaleza del Señor. Aparte, Jesucristo ya les ha dicho: yo no los voy a dejar huérfanos, estaré con vosotros. Ahí enviará al Espíritu Santo, y dice Jesús en 14:23: mi Padre y yo vendremos a Él, sí, al cristiano, y haremos morada con Él. Entonces Jesús de esta manera está consolando a sus amados discípulos y les recuerda que Él rogaría al Padre y juntos Dios el Padre y Dios el Hijo enviarían al Espíritu Santo, a Dios el Espíritu Santo, para que esté con ellos para siempre. ¿Sí? Ahí en el capítulo 14 nomás, verso 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que more con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo puede ver ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si este Espíritu Santo que Dios envía, que Jesucristo envía al cristiano, es para que esté con él para siempre. Este es el consuelo de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios en el cristiano. Es por eso que nosotros decimos lo que la palabra de Dios dice. Una vez que una persona es salvada por el poder del Evangelio, el Espíritu Santo viene a vivir al cristiano y esa salvación es para siempre, es eterna. Ahora, hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Muy poco se habla desde los púlpitos del Espíritu Santo. Muy poco se habla. Y lo poco que se habla, en algunos casos, está distorsionada la versión o la persona del Espíritu Santo. Ese es el gran problema. Y hay muchos que no creen en un Dios trino. Entonces la tercera persona de la Trinidad está siendo blasfemada continuamente en muchos lugares donde supuestamente Dios está obrando. Pero la mayoría de los que hablan del Espíritu Santo lo proclaman como una fuerza sobrenatural que la persona puede manejar. ¿Sí? Puede manejar, puede darle órdenes, puede controlar. Hemos escuchado muchas cosas. Por ejemplo, se lo invita a venir. Muchas veces he escuchado, una vez lo presencié, estaban cantando y la persona que estaba dirigiendo las alabanzas, una mujer, después de haber cantado 2 o 3 canciones, dice: bueno, ahora vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y yo pensaba, ¿acaso el Espíritu Santo no estaba cuando ya la iglesia se reunió? Bueno, ellos tienen una visión distorsionada de quién es el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es Dios, como lo creemos, porque la palabra de Dios lo dice, no puede dejar de estar presente en ningún lugar, porque es omnipresente. Entonces, la visión o la versión del Espíritu Santo que la mayoría de las personas tiene está distorsionada. Se lo invita a venir como que si él tendría que pedir permiso o si no está invitado no puede entrar. Se le da órdenes. Aparentemente este Espíritu Santo produce cierto comportamiento extraño en las personas, como risas incontrolables, caídas al piso, danzas incontrolables, desorden, lenguas extrañas que nadie entiende ni traduce, entre otros tantos comportamientos incontrolables. Y si uno pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto desorden?
en este lugar? ¿O por qué esa persona se tiró al piso y se empezó a reír desenfrenadamente que nadie puede controlar? Y uno pregunta, ¿qué está pasando? Y la mayoría te responde, no, el espíritu lo tomó. Como que el espíritu lo enajenó, entonces la persona no tiene control de lo que está haciendo. Y es un escándalo, es una vergüenza para el Evangelio de Cristo. Bueno, ellos en estos lugares atribuyen todo ese tipo de manifestaciones extrañas que no provienen de Dios, se lo atribuyen al Espíritu Santo. Y esto es una blasfemia. Por eso decía, en muchos lugares no se habla del Espíritu Santo de Dios, y lo poco que se habla en algunos lugares está distorsionado. Porque Pablo le escribe a los Corintios, le dice, tengan cuidado con los dones, ¿sí? Si alguien habla en lengua, hágalo con orden, y si hay gente que traduzca, pero era cuando la iglesia estaba iniciando, la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, esto sí sucedía con un propósito, ¿sí? Dar testimonio de Cristo. Pero hoy en día la gente produce, o no sé cómo, hace este tipo de manifestaciones extrañas que no provienen de Dios y se le atribuyen al Espíritu Santo de Dios, cosa que no es así. Ahora, uno pregunta y dice, bueno, lo tomó el Espíritu, por eso no se podía controlar. ¿Acaso Dios va a avergonzar a los suyos? No, Dios es un Dios de orden. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee todos los atributos de Dios porque es Dios. La Biblia nos muestra un Dios trino, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir con la autoridad de las Santas Escrituras que todo ese tipo de manifestaciones que vemos por ahí o que la gente ve por ahí, nosotros no las vemos tan seguidos porque no concurrimos a esos lugares, porque es peligroso. Todo ese tipo de manifestaciones, la Santa Escritura, podemos decir que no provienen del Dios de la Biblia, no provienen del Dios que inspiró las Escrituras, porque Dios es un Dios de orden. Aparte, atribuirle este tipo de comportamientos al Espíritu Santo de Dios, vuelvo a repetir, es una blasfemia, avergüenza el Evangelio, porque claramente el Evangelio nos muestra a Cristo, ¿sí? No desorden ni avergüenza a la persona. Tenemos la autoridad de la Biblia para decir que esas cosas no provienen del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo en estos fragmentos de la Escritura nos ha dejado bien en claro cuál es la función del Espíritu Santo. Y el próximo domingo vamos a seguir viendo en el capítulo 16. Pero por ejemplo, el 14:26 que ya leímos, dice claramente que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, la función del Espíritu Santo al venir al cristiano es enseñarle la palabra de Dios y recordarle la palabra de Dios, ¿sí? Le recordará todas las cosas que os he dicho. O sea, el Espíritu Santo recuerda las palabras de Cristo y enseña las palabras de Cristo. En primer lugar. Vamos al capítulo 16 de Juan, verso 8. Y dice, cuando venga, hablando del Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Otras versiones dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Sí? Esa es la función del Espíritu Santo, convencernos del pecado, llevarnos al arrepentimiento, hacernos nacer de nuevo, ¿sí? Y para que le pertenezcamos a Dios. Acá no vemos en la Escritura que el Espíritu Santo va a hacer revolcar a la persona, va a hacer reír incontrolablemente a una persona, o algunos empiezan a ladrar como perros, otros hacen como gallina, y estas cosas suceden en supuestas iglesias evangélicas. Es terrible. Pero esto está atribuido al Espíritu Santo. Ahora vamos, capítulo 16, versículo 13, viendo qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, aparte de enseñar la palabra de Cristo y aparte de recordar la palabra de Cristo. Le va a dar la gloria. Ahora preguntémonos, si una persona en medio de las alabanzas se empieza a revolcar, se empieza a carcajear, empieza a distraer a la gente incontrolablemente, y no pasa una sola persona, pasan muchas personas que pasa esto durante las alabanzas. Si nadie los controla, nadie le da un freno a eso, porque creen que eso es parte del movimiento del Espíritu Santo, pero no es así. Con la autoridad de las Escrituras podemos decir, eso no proviene de Dios. Sin miedo a ninguna cosa, la palabra de Dios no nos muestra eso. Ahora, el Espíritu Santo sí recordará las palabras de Cristo y le dará la gloria a Cristo. Si alguien se empieza a revolcar o empieza a hacer como ladridos de perro o a cacarear como gallina, no le está dando la gloria a Dios. ¿Sí? No está glorificando a Cristo. Por eso nosotros tenemos la autoridad de la palabra de Dios para decir, bueno, todo ese tipo de comportamientos que se le atribuyen al Espíritu Santo, bueno, no son del Espíritu Santo de Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de orden. Tenemos que abrir los ojos a esto. Este es el Espíritu Santo que Jesús prometió. El Espíritu Santo de Dios jamás nos llevará a decir cosas como estas también. ¿Sí? Alguien que dice estar lleno del Espíritu Santo jamás va a decir, por ejemplo, puse 4 frases nomás. Decláralo y recíbelo, o proclámalo y recíbelo. Decláralo con tu boca y será hecho. Pedilo y Dios te lo va a dar. Tu palabra tiene poder. Y esta es otra que también está de moda. El Espíritu Santo me dijo. ¿Cómo te dijo el Espíritu Santo? ¿En qué parte de la Biblia tenemos que el Espíritu Santo va a venir a hablarte al oído audiblemente? En ninguna parte. El Espíritu Santo recordará mis palabras, dice Cristo. Se las enseñará y no va a traer otra cosa extraña. Él tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Sí? La palabra de Dios recordada por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la mayoría de las personas por ahí dicen, el Espíritu Santo me dijo que te diga. Vas a recibir cierta cantidad de plata. El Espíritu Santo me dijo que vas a recibir eso que tanto estás pidiendo, que vas a recibir el auto por el cual soñaste, que vas a recibir lo que declaraste. Eso es mentira. Por lo menos el Espíritu Santo de Dios, el Dios de la Biblia, no lo dijo eso. Porque no es el comportamiento que el Espíritu Santo va a tener. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, va a recordar al creyente las palabras de Cristo, va a consolar al cristiano y va a recordar y consolar y enseñar la palabra de Cristo. ¿Con qué propósito? Ahora lo vamos a ver. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo y glorificará a Cristo en todo lo que haga. Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la función del Espíritu Santo. Bueno, la persona del Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, Él dará testimonio de mí. Y el Espíritu Santo dará testimonio de Cristo. Pero el Espíritu Santo no va a andar deambulando por las calles. El Espíritu Santo viene al cristiano. Es lo que Cristo, por eso Cristo está prometiendo el Espíritu Santo al cristiano. Miren lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 8. Son las palabras de Cristo antes de ascender al cielo. Cristo hablando con sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo le va a dar poder al cristiano. ¿Para qué? Para testificar. Para proclamar la palabra de Dios. Ese es el poder del Espíritu. No es que el Espíritu nos toma y tenemos poder
para ser unos mini dioses. No existe tal cosa. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo y la iglesia es empoderada por el poder del Espíritu Santo, porque es Él quien tiene poder para hacer milagros, para hacer sanidades, ¿sí? Pero con un propósito. Mientras el Evangelio es expandido y las personas escuchan el Evangelio, Dios en la iglesia primitiva hacía prodigios y señales. Es la oración, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad, esta es la oración de la iglesia primitiva cuando liberan a Pedro y a Juan. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Fíjense el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La oración de la iglesia primitiva era que Dios les permita que extienda su mano para que ellos puedan hablar, que se les conceda hablar la palabra de Dios, o sea, testificar del Evangelio de Jesucristo. Y el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no pedían llenura del Espíritu Santo o poder del Espíritu Santo para andar resucitando muertos, haciendo milagros para autoproclamarse algo. Es más, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, sana o es el instrumento por el cual Dios sana a este hombre que estaba sentado en la puerta del templo, cuando la gente se fija en él, dice, ¿por qué nos miran a nosotros como que si nosotros hubiésemos tenido el poder de levantarlo? O sea, él fue sanado en el nombre de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron y rechazaron. Ellos sabían que no tenían ningún poder en sí mismo. Hoy en día la gente dice, bueno, yo estoy lleno del Espíritu Santo y puedo hacer tal o cual cosa. Pero si vos querés que yo te sane a un familiar, querés que yo haga tal milagro, tenés que pagarme. No te lo dicen literal, pero te lo dan a entender. Están haciendo lo mismo que Simón el Mago. Quería comprar el don del Espíritu Santo para hacer negocios. Eso no es lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en el cristiano. El Espíritu Santo de Dios va a dar poder a la iglesia, va a dar poder al cristiano para que tenga la fortaleza de testificar de Cristo. Como ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, cuando Jesús es apresado en Getsemaní, en el monte de los olivos, todos los discípulos lo abandonan, porque no tenían el poder del Espíritu Santo para poder afrontar la situación. Ahora, cuando Cristo le dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿para qué? Para ser mis testigos, para testificar de mí, para cumplir esta misión. El Espíritu Santo viene sobre el cristiano para dar testimonio de Cristo. Y el cristiano, al recibir el Espíritu Santo, cuando nace de nuevo, porque este es un solo evento, él comienza a testificar de Cristo y no se avergüenza del Evangelio. Entonces, el propósito con el cual Jesús y el Padre enviarían al Espíritu Santo a vivir en los discípulos es que se testifique de la obra de Cristo. El Espíritu Santo jamás hará algo que no esté de acuerdo con la Escritura. Ya lo dijimos, el Espíritu Santo enseñará y recordará las palabras que fueron dichas por Jesús. ¿Por qué? Los discípulos necesitarían, para poder testificar de Cristo, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñaría la palabra de Dios y al mismo tiempo los guiaría a toda verdad, mientras los consuela y los fortalece en los padecimientos que sufrirían por estar testificando de Cristo.
El mundo aborrece a Cristo y aborrece a Dios. Y decíamos el domingo pasado, si vos estás hablando la palabra de Dios, estás hablando de Cristo, la gente te va a aborrecer. Tus familiares te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque odian el nombre de Cristo. Y para soportar todo el aborrecimiento del mundo, incluso la muerte, para estar decididos a decir, mira, yo no voy a vender a Cristo. Y bueno, te van a decir, es tu vida o negas a Cristo. Y bueno, muchos decidieron no negar a Cristo y morir por causa de Cristo. Y esta fortaleza, este consuelo viene por tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo, del Evangelio. El Espíritu Santo viene al cristiano para testificar al mundo de Cristo. El cristiano es testigo fiel del Evangelio de Cristo. El cristiano es el responsable delante de Dios de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Sí? El Señor nos llamó a su luz admirable, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cuáles son las virtudes? Que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, que cargó con nuestros pecados, que fue crucificado, que Dios derramó su ira sobre Cristo, que cargaba con nuestras culpas, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda en la condenación del infierno, sino que sea salvo de la condenación del infierno, porque Jesucristo al tercer día resucitó conforme a lo que estaba escrito y conforme al propósito soberano de Dios. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo va a dar testimonio y va a capacitar a los cristianos para que den testimonio de esto. ¿De qué habla un cristiano? De Cristo. ¿Por qué le empezaron a decir cristianos a los que en un principio le decían aquellos que anuncian el camino? ¿Por qué? Porque hablaban solamente de Cristo, porque testificaban de Cristo, porque andaban como Cristo anduvo. Por eso se le empezó a decir cristianos a los seguidores de Cristo. Y esto es un privilegio. Pero este es el propósito con el cual Dios envía al Espíritu Santo a los discípulos y por el cual envía el Espíritu Santo a nosotros. Cuando una persona nace de nuevo es porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos resucitó de entre los muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, hemos sido salvados y a partir de ahí tenemos el Espíritu Santo. No hay que después hacer una maratón de oración, ayunos y vigilias para pedir que venga el Espíritu Santo con una manifestación extraña. No es así, bíblicamente no lo encontramos así. Entonces, el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. Ahora las preguntas para que reflexionemos en esta mañana. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que demos testimonio de Cristo. Ahora las preguntas son, ¿estás testificando del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio a alguien? Si has nacido de nuevo, sos un cristiano y el Espíritu Santo de Dios vive en vos. Pero vuelvo a repetir, ¿estás predicando el Evangelio de Jesucristo? Porque para eso te salvó Dios y te dio el Espíritu Santo, para que dé testimonio de Él. Dios nos salvó y tenemos este mandamiento también que obedecer. Amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, exhortarnos, pero también este mandamiento hay que obedecer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y alguno dirá, bueno, yo no predico el Evangelio, pero vivo el Evangelio y no abro mi boca y que la gente me vea. No, el Evangelio es un mensaje. Está bien vivir el Evangelio, pero tenemos que abrir nuestra boca con el poder del Espíritu Santo de Dios, sin temor, sin vergüenza el Evangelio y hablar. Dios te salvó y te capacitó con el Espíritu Santo para que prediques el Evangelio en donde andes. Que no pierdas ocasión, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Este es el propósito con el cual hemos sido salvados. Decía el predicador de Londres, Charles Spurgeon, aquel que ha sido salvado también quiere que otros se salven. Si esta es una característica de un cristiano. Si Dios me ha salvado a mí, yo tengo esta perla preciosa del Evangelio en un vaso de barro, tengo que compartirla
porque yo quiero que otros se salven también. Porque por gracia hemos sido salvados. Pero la pregunta es, ¿estás predicando el Evangelio de Jesucristo? Esto debe hacernos pensar. ¿O cuándo fue la última vez que le predicamos el Evangelio a alguien? Recuerden que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Podemos decir con Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? Debemos buscar testificar de Cristo. Orar al Señor para que nos prepare y para que nos presente las situaciones. Entonces orar al Señor, Señor, dame una persona para que yo le pueda predicar el Evangelio. Y estar atento. Si una persona viene y te habla y te da pie para predicar el Evangelio y callás, sos responsable de haber callado. Tienes que aprovechar a predicar el Evangelio. Pero ¿saben cuál es el problema que a veces tenemos? Me da vergüenza, se va a enojar o se va a molestar y no va a venir más. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Si fueras del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Decía el domingo pasado, decíamos, si querés saber que si alguien te aborrece, háblale de Cristo, que para eso estamos. Hablarle de Jesucristo. Ahí donde vamos a ver que mamá, papá, nuestros hermanos de sangre se van a rebelar en contra de nosotros porque los que no son cristianos atacarán el Evangelio. ¿Sí? Ellos aborrecen a Cristo, por lo tanto, todo lo que le hable de Jesucristo, ellos lo rechazan. Pero ¿saben qué? Cristo nos ha mandado a testificar de Él, a dar testimonio de Cristo. Cristo salva a las personas. Tenés que arrepentirte y creer en Él para no ser condenado en el infierno. Las personas no saben que nosotros lo proclamamos al Evangelio por amor al Señor y porque no queremos que las personas sean condenadas. Así como el Señor nos perdonó a nosotros y nos salvó cuando íbamos rumbo al infierno, queremos que otros se salven también. Por eso predicamos el Evangelio. Porque es un mandato del Señor y porque el poder está en el Evangelio, no en nosotros. Nosotros hemos sido capacitados por Dios para dar testimonio de Él por el Espíritu Santo. No se preocupen qué van a decir, qué no van a decir. Conozcan la palabra de Dios, memoricen la palabra de Dios y en el momento adecuado, cuando uno esté testificando del Evangelio, el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros nos dará las palabras, nos recordará las palabras que ya hemos leído y estudiado para decirle a la persona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados y serás salvo. Es todo. Eso es el Evangelio. Y también decirle, si no crees, si rechazas a Jesucristo, serás condenado. Ah, ¿me estás juzgando? No, estoy repitiendo lo que dice Juan capítulo 3, del 16 al 18. Porque el 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Y todos nos enamoramos de ese versículo. Pero el 17, el 18 dice que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces yo no estoy condenando a nadie, estoy diciendo lo que la palabra de Dios me dice. Es lo que Dios le dice a la persona. Y nosotros, con el poder del Espíritu Santo, transmitimos lo que Dios le dice al mundo. Y obviamente por estas cosas seremos aborrecidos. Pero confiemos, agradezcamos al Señor y si es necesario sufrir por causa de Cristo, que seguro que vamos a sufrir por causa de Cristo, no nos tenemos que entristecer. Porque Cristo dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, si a Cristo, siendo Dios, que se hizo hombre por amor, sin pecado, a Él lo aborrecieron. Imagínense a nosotros, que somos pecadores, que fallamos, que ofendemos, que hemos sido salvados por Él. Si a Cristo lo aborrecieron, ¿por qué a nosotros nos tienen que tratar distintos? No, hermanos, esforcémonos, meditemos cuándo fue la última vez que testificamos de Cristo a alguien. ¿Cuándo fue la última vez? Y si no lo estás haciendo, que el Señor te ayude a poder comenzar a hacerlo. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en vos, el mandato de Cristo es, den testimonio de mí. No a anunciar milagros, anunciar falsas profecías y esas cosas que la gente dice, el Espíritu Santo me dijo tal cosa. No. Nosotros podemos llegar a decir, el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios que te arrepientas y creas en Cristo. Y es el Espíritu Santo de Dios quien da vida.
a los muertos. Porque Dios es un Dios trino. El Dios trino que en el principio dijo hagamos y crearon todas las cosas, incluso el hombre. Ese mismo Dios trino es el que dijo salvemos. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es quien salva a las personas. Que el Señor nos ayude a dar testimonio de Jesucristo, predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio de Jesucristo conforme a las Escrituras. Amén. Bendito Dios.